¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bienvenidos a este programa Sanando para Más. En este día vamos a aprender y vamos a formarnos sobre dos aspectos muy importantes, sobre el aspecto del carácter y de la voluntad. Pero primero que todo vamos a iniciar como se debe iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos concedes la oportunidad de permanecer y de estar en este programa. También te pedimos por los méritos de nuestra consagración, amado corazón de Jesús y amado corazón de María, que nos concedan la gracia de abrir nuestro corazón para recibir lo que el Señor nos quiere dar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de María, nadie como San José. Bueno, en este tema de la voluntad, es importante que sepamos que la voluntad debe estar alineada a Dios, una voluntad que busque siempre el agrado del Padre Celestial, una voluntad que nos lleve a realizar siempre el bien, que nos lleve a buscar siempre la santidad. Por eso en esta charla, la formación del carácter y la voluntad, aprenderemos a conocernos, a conocer nuestra personalidad a través de estas dos características muy importantes. Saber que nuestra voluntad debe ser guiada por el Espíritu Santo. Esa voluntad que nos ha de guiar siempre a buscar lo que el Señor quiere de nosotros. Es la voluntad la que nos va a llevar a tener en el entendimiento lo que el Señor nos pide. Recordar que la voluntad siempre ha de llevarnos a salvar nuestra alma, que la voluntad nos debe llevar a renunciar a todo aquello que nos aparte de Dios. Por eso es muy importante saber y entender y con claridad interpretar que la voluntad ha de estar llena de la firmeza para decir siempre un sí a Dios y un no al pecado. Reconocer que en la voluntad se encuentra el mayor acto de amor, un acto que me ha de llevar siempre al encuentro con Cristo, un acto que me va a llevar siempre a esa perseverancia de la conversión, en el camino del proceso de mi sanación con el Señor. Debemos conocer también que la voluntad fue herida por la consecuencia del pecado original y que la voluntad está loca y que debemos organizarla. Que en la voluntad se encuentra nuestra verdadera conversión. ¿Cómo así? Ustedes se preguntarán. Bueno, hay dos cosas y es como una fórmula de la conversión. Conversión igual a gracia más voluntad, es decir, perseveramos en el camino con el Señor, no solamente con la gracia, sino también con la voluntad. Por eso la conversión es un componente de la gracia de Dios y de lo que tú verdaderamente deseas, de lo que verdaderamente buscamos, deseamos y sabemos que debemos hacer. Es muy importante que sepamos que hay una cosa con la que el demonio no se mete y es con nuestra alma, porque es allí donde se encuentra nuestra voluntad. Somos libres, tenemos esa libertad de decisión, de saber de decir un sí o un no. Es muy importante saber y reconocer la libertad que tenemos, es decir, esa capacidad de ser libres al momento de tomar nuestras propias decisiones y también reconocer que hay algo con lo que el demonio no toca y es con nuestra alma, y es ahí, en nuestra alma, donde se encuentra la voluntad de la capacidad de decisión, de saber decir sí o no, es decir, tener una capacidad de albedrío donde nosotros tengamos esa decisión de saber crecer en santidad o quizás
preferirnos por la elección al pecado. Y en esto de la voluntad es también relevante que conozcamos el sentimiento. ¿Por qué es relevante? Porque es necesario saber que el sentimiento es el enemigo de la voluntad y que muchas veces por el sentimiento, guiados por el sentimiento, tomamos malas decisiones, decisiones que nos alejan de Dios, decisiones que nos apartan del amor misericordioso del Padre Celestial. En esto del sentimiento juega mucho lo de la voluntad, porque cuando quizás estamos en una vida espiritual centrada en la oración, sabemos que quizás el sentimiento va a ser discernido a través de la oración. La voluntad está en aquello en lo que se trabaje igual, así sea que sintamos o no sintamos. Por eso es muy importante la sanación de la voluntad, la sanación del carácter, y por eso esta charla, la formación del carácter y la voluntad. El demonio se nos mete por el sentimiento y nosotros no nos resistimos por nuestra falta de carácter y voluntad, es decir, por nuestra debilidad. El ser voluntariosos es una deformidad de la voluntad. ¿Por qué? Porque esos ser voluntariosos nos lleva a decir sí en cada momento a lo que debemos decir no. Por eso ahora vamos a definir estos dos conceptos, tanto el carácter como la voluntad. Y ustedes se preguntarán, y queremos saber qué es el carácter y qué es la voluntad. Bueno, el carácter es la determinación con la que tengo para hacer las cosas, es decir, la capacidad que tengo de decidir en algo, pero esto es formado por la personalidad. Asimismo, la voluntad. La voluntad es el acto que me lleva a un fin, es decir, que me lleva a realizar algo que quiero hacer. La voluntad, guiada por el carácter, me llevan a tomar una decisión determinada que me lleva a un fin, el cual voy a realizar. Por eso es importante trabajarle a la voluntad y al carácter. Y ustedes se preguntarán, y nos preguntamos, ¿cómo le trabajamos a la voluntad y cómo le trabajamos al carácter? A la voluntad se le trabaja realizando actos de amor cotidiano con Dios, es decir, es permitir que el Señor venga a hablar a mi alma, a mi interior, sabiéndole escuchar, es decir, teniendo una asidua intimidad con el Padre, una asidua intimidad en nuestra relación con Dios. Y en el momento de trabajarle al carácter es muy importante que le trabajemos la voluntad. Por eso tanto la voluntad como el carácter van muy en conjunto, es decir, es como una unidad indivisible en la cual no se pueden separar, porque si no hay carácter no hay voluntad, y si no hay voluntad no hay carácter. Y para trabajarle a estas dos son importantes las renuncias. Las renuncias para que nosotros podamos discernir. Como dice el Señor en el Evangelio, en Mateo 16:24, si alguno quiere seguirme y venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Por eso, nada más formativo y nada más virtuoso que las renuncias en las decisiones. Las renuncias para saber discernir y decir no a lo que no es de Dios y decir sí a lo que es de Dios. El Señor nos ha mostrado continuamente en el Evangelio que las renuncias es una parte vital para la conversión, que es en la renuncia y en la negación de sí mismo que mi alma se eleva a Dios, esa alma que comienza esa amistad con Dios, esa alma que comienza en un proceso de conversión, en un caminar,
en un continuar, en un perseverar. Hay que saber renunciar para aceptar siempre la voluntad del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario siempre renunciar a mis gustos, renunciar quizás a lo que yo verdaderamente soy para hacer lo que Dios verdaderamente quiere de mí. Nosotros debemos hacer renuncias eternas, renuncias a las cosas que nos alejan de Dios. Y es aquí donde juega la voluntad. Por eso, si no hay carácter, no hay voluntad. Y si no hay voluntad, no podremos hacer renuncias. Esas renuncias nos hacen madurar. ¿Por qué? Porque siempre renunciar a algo que nos gusta duele, pero no hay nada que madure tanto como el dolor. Y no hay nada que nos haga crecer más en la vida espiritual que cargar la cruz, que negarnos a nosotros mismos, porque solamente el alma que se crucifica se forma, porque solamente es en el sufrimiento que nos hace madurar en el amor. Es el sufrimiento, la virtud que nos hace crecer en la voluntad. Porque nada hay más unitivo que ofrecer al Señor lo que nos duele, que ofrecerlo, que unirlo y repararlo para consolar quizás las ofensas a Dios. Y es por esta falta de quizás en las renuncias que muchas veces caemos en el pecado. Es por las faltas de renuncias y por la falta de la voluntad que perdemos el carácter, y con la perdición del carácter, por así decirlo, de alguna manera perdemos la gracia de Dios. Todo el trabajo que quizás ha venido haciendo el Señor en nuestra alma, un trabajo lleno de amor, de misericordia, un trabajo donde quizás el Señor ha venido haciendo a través de las decisiones firmes que tomamos. Por eso, quizás en muchas ocasiones el Señor regala una gracia especial cuando tenemos un encuentro especial con Él, y es que a algunas personas les regala la voluntad de tomar decisiones drásticas y radicales en su vida para cambiar verdaderamente su estilo de vivir. Quizás a otras personas se los vas dando en el camino. Como a muchos de nosotros, el Señor nos ha dado la capacidad de decidir cosas que debemos de dejar para nuestra santidad, para nuestra vida de unión con Él. Tener un carácter es indispensable para la vida espiritual. ¿Por qué? Porque el carácter nos lleva a decidir lo que verdaderamente debemos hacer. Es decir, en el carácter se encuentra la firmeza. Ese carácter nos ha de llevar a la perseverancia en el Señor. El carácter, por medio de la tristeza, nos ha de llevar a caminar siempre en lo que debemos elegir, en lo que debemos escoger para ser mejores personas, para ser mejores hermanos, mejores padres, mejores hijos, mejores esposos o esposas en el camino de la santidad. Es el carácter un don necesario para crecer en la virtud. ¿Por qué?
porque en el carácter aprendemos a decir sí a lo que debemos decir sí y a decir no a lo que debemos decir no. En San Mateo, muchas veces el Señor nos muestra su radicalidad cuando nos dice: si tu mano derecha te hace pecar, córtatela. ¿Por qué? Porque el Señor nos muestra, quizás con su ejemplo, con su testimonio, lo importante de la radicalidad y lo importante de decir no tajantemente al pecado, de decir no a lo que debemos decir no, y es aquello a lo que nos aparta de Él, de lo que nos aparta de su amor. Por eso tenemos una capacidad libre de decisión para acercarnos al amor de Dios o para alejarnos de Él mismo. Sí, se debe tener carácter para alcanzar el cielo. Se debe tener carácter para querer ser santo. No hay santo que no haya tenido un carácter para saberle decir no a lo que no es de Dios. Y por eso es una exhortación que nos hace el Señor, una capacidad que nos dota el Señor para decir no cuando es necesario no actuar, cuando es necesario quizás no ir, cuando es necesario quizás alejarnos. ¿Para qué? Para estar en la gracia. Pero recordemos que la conversión es igual a la gracia más la voluntad, y que sin estas dos no perseveraremos en ella, es decir, en la conversión. Y como mencionábamos, es importante el carácter para alcanzar la santidad, porque sin él no podremos llegar al cielo. En el carácter hay algo que se encuentra muy especial, y es el querer de la voluntad. Hay que querer con decisión, como cuando muchas veces quizás sentimos algo por alguien, sentimos algo por nuestros esposos, sentimos algo especial por los sacerdotes. El querer es vital en la voluntad y por eso es necesario cuidarlo, porque recordemos, como mencioné anteriormente, que en la voluntad hay un enemigo, y este enemigo es el sentimiento. Pero el sentimiento es distinto al querer, porque en el sentimiento nos arrastramos quizás al pecado, a las malas decisiones, a las decisiones que nos alejan de Dios, pero en el querer se encuentra el acercamiento, la voluntad, la toma de decisión para decir sí a mi santidad. Si hay algo que no nos deja amar a Dios, es algo de lo que nos debemos apartar. Y como mencionábamos, en el carácter se encuentra la firmeza. Y la firmeza, como ya dijimos, es la raíz de la voluntad. Porque sin ella, quizás sin la firmeza, caeríamos muchas veces en el pecado, en nuestra debilidad. Sin la firmeza caeríamos constantemente en las cosas del mundo. Sin la firmeza nos arrastraríamos por nuestros gustos y nuestras vanas decisiones que nos apartan del amor, decisiones que nos apartan de Dios. Lo que hacemos por falta de voluntad es lo que matan la conversión. ¿Qué quiere decir esto? Que en la santidad es necesario la sanación del alma. ¿Por qué? Porque si la falta de voluntad mata nuestra conversión, está quemando nuestra alma, porque recordemos que en el alma se encuentra la voluntad, quizás eso intocable por el maligno, pero que si tenemos dañada la voluntad, si nos apartamos de Dios, vamos a tener herida nuestra alma. Y por eso es importante verdaderamente reconocer cómo estoy yo, cómo está mi personalidad, cómo en la formación del carácter y la voluntad puedo yo verdaderamente reconocer cómo se encuentra mi vida, mi estado espiritual, mi vida interior, mi vida con el Señor.
Es como el que enterró el talento, como el Señor nos lo muestra en el Evangelio. No conocía su debilidad y por eso enterró este talento, porque por miedo no quiso trabajar y no quiso aumentar ese talento que el Señor le dio. Y cuando llegó el Señor, le dijo que era un siervo inútil. Muchas veces nos ha pasado que por miedo, que por temor, por no enfrentarnos verdaderamente a lo que somos, nos quedamos en lo que no queremos ser. Nos quedamos en la herida, nos quedamos en la llaga que sigue sangrando, y es ahí donde verdaderamente, sin querer, nuestra alma se aparta de la misericordia del Señor. No se sana solo con la gracia de Dios, se sana con la voluntad. La voluntad que es la fuerza de la gracia, voluntad que debemos pedir al Espíritu Santo, voluntad que debe formarse en la oración, voluntad que ha de formarse en la asidua mortificación, voluntad que ha de formarse siempre en la perseverancia de las decisiones santas. Es tan difícil sanar la voluntad porque en ella verdaderamente se encuentra nuestro querer. El Señor quiere sanarte, pero no te va a sanar si tú no quieres verdaderamente sanar tu voluntad. Por eso es importante muchas veces entregarle nuestro sí al Señor, pero también entregarle nuestro no, para que venga el Señor a poseernos verdaderamente y queramos hacer lo que Dios quiere que sea. Demostrémosle al Señor que queremos sanar nuestra voluntad dándole nuestra voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Dándole la toma de decisión en nuestra vida, demostrándole al Señor que nuestro sí es de Él y que nuestro no también es de Él, para que sea el Señor quien transforme, quien cambie, quien levante, quien derrumbe todo lo que tenga que ver con nuestras decisiones, para que todo lo que tomemos en nuestra vida sea santidad para nosotros. ¿Cómo hacemos esto? Diciendo no al pecado mortal, empezando por este, pero también continuando diciendo no al pecado venial. Entre más digamos no al pecado, más voluntad vamos a tener, porque le vamos a estar trabajando continuamente a lo que el Señor quiere en nosotros. Es algo paradójico porque el desconvertido, aquella persona desconversa, está más convencido de su mentira que nosotros de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que está alejada de Dios está más convencida que es mejor estar fuera de Él que estar con Él, y que nosotros que estamos con Él no tenemos esa convicción y esa plena seguridad de que estar con Dios es lo mejor. Y muchas veces por eso sucede la desconfianza en el Señor, esa desconfianza que nos aparta de lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros, la desconfianza que quizás de ver que en los sufrimientos, de que quizás ver también en las cosas no tan buenas que nos suceden, Dios actúa, pero pensamos que andar con el Señor ha de ser toda alegría, y no, recordemos como anteriormente lo mencioné, en la voluntad se encuentra ese cargar la cruz, ese amar la cruz, ese negarme mismo, para así fortalecer lo que verdaderamente el Señor quiere de nosotros. Y por eso reconozcamos que no hay voluntad sin santidad y que no hay santidad llena de voluntad, pero voluntad guiada por el entendimiento, un entendimiento que ha de ser sano, un entendimiento que ha de ser sanado por nuestro Padre Celestial.
como una empresa. Eso es la voluntad, que exige ¿qué? Disciplina. La santidad exige disciplina, es decir, una constancia, una permanencia, un trabajo arduo, donde siempre vamos a estar diciéndole o viendo continuamente lo que más conviene a nuestra alma. Hay que tener disciplina para crecer en santidad y tener disciplina para seguir creciendo en la firmeza de nuestro carácter que ha de ganarnos el cielo. Quien no tiene disciplina no puede ser santo. ¿Por qué aquella persona que no tiene disciplina no puede ser santa? Porque sin la santidad no hay disciplina. ¿Y esto qué quiere decir? Que es en la disciplina verdaderamente donde se encuentra el fortalecimiento de la voluntad. La vida en Cristo necesita tres aspectos: decisión, firmeza y disciplina. Decisión para saber decir sí, firmeza para permanecer y disciplina para continuar. El alma que no está sana en su carácter y en su voluntad nunca podrá ser santa. Recordemos algo: la sanación y la formación hace parte de la voluntad, y en la voluntad se encuentra nuestra verdadera santidad. Y después de Dios, nadie como María. Y después de María, nadie como San José. Bueno, ya habiendo terminado el programa y este tema tan importante para nuestra sanación, para la sanación de nuestra vida interior, los invitamos a que continúen acompañándonos en esta segunda temporada. Una segunda temporada donde vamos a crecer en la virtud. Una temporada donde vamos a seguir discerniendo lo que verdaderamente es de Dios para nuestra sanación. Vamos a terminar con una oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por el cielo y por la tierra. Gracias, Señor, porque nos concedes los pajaritos, los peces, pero también, Señor, porque nos concedes la libertad de decisión para ser tuyos, Señor. Y también nos concedes la decisión para quizás, teniendo un verdadero encuentro contigo, estar lejos de ti. Pero, Señor, no permitas que muchas almas dejen de recibir tu amor. Danos, Señor, la gracia, y oramos, Señor, por los que no te oran. Te amamos, Señor, por los que no te aman. Y te pedimos, Señor, que los regreses a casa para que vuelvan, para que reconociendo el amor de Dios en ellos, Señor, vuelvan a ser tuyos totalmente, sanando sus almas, sus corazones, para que puedan recibir de ti, Señor, lo que tú siempre les has querido dar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. ¿Quién como Dios?